Hola, bienvenido a la sesión 6 de Promate Digital para Secundaria, donde aprenderemos nuevas formas de aplicar los conceptos de áreas y perímetros para resolver problemas. ¡Comencemos! En la figura se muestran 6 cuadrados. Sabiendo que el segmento de A a B mide 24, ¿cuál es la suma de los perímetros de los 6 cuadrados? Veamos cómo podemos resolverlo. Podemos identificar cada cuadrado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y asignarles una variable a sus respectivas longitudes de aristas C, D, E, F, G y H. Pues aunque desconozcamos los valores de las longitudes de cada cuadrado, podemos establecer relaciones entre ellas. El segmento de A a B está compuesto por los 6 cuadrados individuales acomodados uno inmediatamente después del otro. Por lo tanto, la longitud del segmento A a B es igual a la suma de las longitudes de un lado de cada cuadrado. 24 es igual a C más D más E más F más G más H. El problema nos está preguntando por la suma de los perímetros de los cuadrados. Sabemos que el perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces la longitud de uno de sus lados, por lo que la suma de los perímetros de los 6 cuadrados es igual a 4 veces la suma de las longitudes de un lado de los 6 cuadrados. Suma de los perímetros de los 6 cuadrados es igual a 4C más 4D más 4E más 4F más 4G más 4H. 4 por C más D más E más F más G más H. Conocemos el valor de la suma de las longitudes de los lados de los 6 cuadrados, 24, 4 por 24. Por lo tanto, la respuesta del problema es igual a 4 por 24, 96. Es importante darnos cuenta de que no fue necesario conocer los valores de C, D, E, F, G ni H para resolver el problema. Lo importante es establecer relaciones entre estas variables para utilizar la información con la que sí contamos y así encontrar la solución del problema. ¿Qué te pareció este problema? Interesante, ¿cierto? Vamos resolviendo otros juntos. Recuerda que podemos llegar a la solución de un problema de diferentes formas, por lo que siempre se aprende algo al escuchar una de ellas, que puede ser diferente a la tuya. Empecemos con este problema. El cuadrado de la figura ABCD está formado por 4 rectángulos iguales y un cuadrado blanco. Si el perímetro de cada rectángulo es 40 centímetros, ¿cuál es el perímetro del cuadrado ABCD? Comencemos estableciendo variables e identificando relaciones entre ellas. B y H serán la base y la altura de los rectángulos iguales. Si el perímetro de los rectángulos iguales es de 40, entonces 40 es igual a 2B más 2H. 20 es igual a B más H. Ahora identifiquemos A, B y H en el cuadrado ABCD. Podemos observar que cada lado del cuadrado ABCD está compuesto por B más H. Sabemos también que el perímetro del cuadrado ABCD es igual a la suma de sus 4 lados. Perímetro del cuadrado ABCD igual a AB más BC más CD más DA. Podemos escribir la ecuación en términos de B y H. B más H más B más H más B más H más B más H. Agrupamos términos iguales. 4 por B más H. Obtuvimos el valor de B más H con la información del problema, por lo que podemos sustituirlo en la ecuación y así obtener el valor del perímetro del cuadrado ABCD, igual a 4 por 20 igual a 80. ¡Excelente trabajo! Continuemos con el segundo problema. En esta figura, K, L, M y N son los puntos medios de los lados del rectángulo ABCD. Y O, P, R y S son los puntos medios de los lados del cuadrilátero KLMN. Si el área del rectángulo ABCD es 1, ¿cuánto mide el área sombreada?
Primero visualicemos el área sin los puntos OPRS. Ahora unamos los puntos KM y los puntos NL. ¿Puedes visualizar que las áreas blancas y sombreadas se reparten equitativamente entre ellas? De hecho, es cierto, pero debemos comprobar que no sea solo un hecho que parece a simple vista, y siempre basarnos en datos. En el problema se nos dice que ABCD es un rectángulo. Por tanto, podemos asegurar que sus lados opuestos son realmente paralelos. Veamos qué sucede si yo tengo una base y dos lados paralelos. Puedo trazar desde una de las paralelas una recta con un ángulo igual al no adyacente u opuesto, hasta que choque con la otra paralela. Esta recta me generaría una serie de igualdades por la propiedad de ángulos alternos internos y suplementarios. Ya que los ángulos opuestos de este cuadrilátero son iguales, podemos asegurar que es un paralelogramo. Por tanto, sus lados opuestos miden lo mismo. De la misma manera, si tenemos que los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales, aseguramos que es un paralelogramo. Ya que hemos unido los puntos medios, la distancia entre la base y la recta que ha quedado entre paralelas es equidistante todo el tiempo, así que esta recta es paralela a la base. Lo mismo sucede en la unión de puntos medios de todos los paralelogramos, formando una serie de paralelogramos internos, en este caso, paralelogramos rectángulos. Si nos centramos en esta figura que queda, que es uno de los 4 paralelogramos iguales que formamos, podemos identificar que nos han quedado dos triángulos. Estos triángulos están formados por los lados opuestos de un paralelogramo y además comparten un lado. Entonces podremos determinar que son congruentes por el criterio lado, lado, lado y sus áreas son iguales. Entonces existen 4 triángulos blancos y 4 triángulos sombreados. Por tanto, las áreas dentro del rectángulo están divididas equitativamente, y el área sombreada equivale a un medio del área total. Ahora fijémonos en el cuadrilátero KLMN. Al estar formado con los lados correspondientes a 4 triángulos congruentes, todos sus lados son iguales, por ende, es un paralelogramo. Retornemos a la figura inicial y unamos los puntos medios opuestos de KLMN. Si marcamos los ángulos que son iguales y vamos transportándolos de manera similar a lo que hicimos en nuestro paralelogramo rectángulo, solo que en esta ocasión los ángulos no son todos iguales, sino suplementarios. Entonces tendremos que se nos forman nuevamente una serie de paralelogramos internos. Estos paralelogramos quedan divididos por su diagonal de la siguiente manera. Usando las propiedades de los paralelogramos y el criterio lado, 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 tenemos nuevamente congruencia de triángulos y por tanto, nuevamente las áreas sombreadas y blancas han quedado equilibradas. Entonces ambas miden un medio, pero recordemos que el cuadrilátero KLMN ya medía un medio del área total. Por tanto, el área sombreada dentro de él mide la mitad de la mitad, es decir, un cuarto. Entonces, si ya habíamos contabilizado el área sombreada fuera de KLMN como un medio y OPRS mide un cuarto, un medio más un cuarto igual a 3 cuartos. El área sombreada equivale a 3 cuartos del área total, que siendo 1, multiplicamos esa fracción por 1 y obtenemos que esa es el área, 3 cuartos. Veamos ahora el problema 3. Haciendo cortes paralelos a las caras de un cubo de madera, se obtiene una pieza como la que se muestra. Si el volumen original del cubo era 8 metros cúbicos, ¿cuál es la superficie de la pieza? De la misma forma que en los problemas anteriores, podemos comenzar identificando variables y estableciendo relaciones con la información que tenemos. Llamemos h a la longitud de las aristas del cubo original y a, b y c a la profundidad de los cortes paralelos y, por lo tanto, la longitud de las aristas de la concavidad resultante. De acuerdo con la fórmula de volumen del cubo y sabiendo que el volumen original del cubo era de 8 metros cúbicos, tenemos que volumen del cubo igual a h cúbica igual a 8 metros cúbicos. Raíz cúbica de h cúbica igual a raíz cúbica de 8 metros cúbicos. H igual a 2m.
La superficie de una figura tridimensional es igual a la suma de cada una de las superficies que la conforman. El cubo estaba originalmente formado por 6 superficies iguales de cuadros del lado H. Con los cortes paralelos al cubo, las superficies que forman la superficie total de la nueva figura tridimensional son 9. Las 3 superficies cuadradas que no fueron cambiadas, las 3 superficies que fueron modificadas y 3 superficies que se formaron con los cortes. La superficie total de la nueva figura tridimensional es la suma de áreas de las 9 superficies que la conforman. Comencemos calculando el área de las 3 superficies cuadradas del cubo original. La suma de sus áreas es igual a 3 veces el área de una de ellas. Sustituyendo el valor de h y utilizando la fórmula del área de un cuadrado, tenemos que área 1 más área 2 más área 3 igual a 3 por h al cuadrado, igual a 3 por 2 metros al cuadrado, igual a 3 por 4 metros al cuadrado, igual a 12 metros cuadrados. Analicemos ahora las superficies modificadas. Las superficies 4, 5 y 6 son las superficies que fueron modificadas por los cortes paralelos, por lo que conservan 2 de sus aristas con la longitud h. Perdieron uno de sus vértices originales para tener concavidades de dimensiones iguales a las profundidades de los cortes en el cubo. A y B para la superficie 4, B y C para la superficie 5 y A y C para la superficie 6. Las dimensiones de sus aristas originales son iguales a h menos la profundidad de los cortes A, B o C según corresponda. A y B para la superficie 4, B y C para la superficie 5 y A y C para la superficie 6. No conocemos los valores de A, B ni C, por lo que continuaremos analizando las nuevas superficies para seguir estableciendo relaciones entre las variables. Los rectángulos 7, 8 y 9 tienen como dimensiones las profundidades de los cortes A, B o C según corresponda. A y B para el rectángulo 7, B y C para el rectángulo 8 y A y C para el rectángulo 9. Las dimensiones de los rectángulos 7, 8 y 9 siguen en términos de A, B y C. Sin embargo, al observar las superficies y rectángulos al mismo tiempo, nos damos cuenta de que los rectángulos tienen las dimensiones de las concavidades de las superficies 4, 5 y 6. Al unir el rectángulo 7 con la superficie 4, obtenemos un cuadrado de dimensiones h. Lo mismo sucede con el rectángulo 8 y la superficie 5, y con el rectángulo 9 y la superficie 6. Por lo tanto, la suma de las áreas de las 6 superficies es igual a la suma de áreas de 3 cuadrados de dimensión h. Suma de áreas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 igual a 3 por h al cuadrado igual a 3 por 2 metros al cuadrado igual a 3 por 4 metros al cuadrado igual a 12 metros cuadrados. Con esta información podemos sumar las 9 superficies de la nueva figura tridimensional. Superficie de la figura tridimensional igual a suma de sus 9 superficies igual a 12 metros cuadrados más 12 metros cuadrados igual a 24 metros cuadrados. Que como podemos observar es igual a la suma del área de las 6 superficies cuadradas que conformaban el cubo original. Revisemos ahora el problema 4. El área del cuadrado de la figura es 1 y todos los círculos son iguales. ¿Cuánto vale el área encerrada dentro de la línea gruesa? Comencemos nuevamente a definir variables y a establecer relaciones entre ellas. El problema nos dice que ambas figuras tienen círculos iguales, por lo que definiremos el radio del círculo como r, y lo identificaremos en ambas figuras. El problema también nos da información sobre el área del cuadrado, que es igual a 1. Pongamos el área en términos de r para poder obtener su valor. El área de un cuadrado es igual a la longitud de uno de sus lados al cuadrado. Observando la figura, nos damos cuenta de que cada lado es igual al diámetro del círculo. Área del cuadrado igual a 1, igual a 2r al cuadrado. 1 igual a 4r al cuadrado. R al cuadrado igual a 1/4. R es igual a la raíz cuadrada de 1/4, que es igual a 1/2.
Ahora escribamos el área dentro de la línea gruesa en términos de R para después sustituir por el valor que acabamos de obtener. Podrían llegar a confundirnos las áreas irregulares que forman parte del área que queremos calcular. Sin embargo, esas áreas por su propia irregularidad requerirían más información para calcular su área como figuras independientes. Busquemos entonces figuras regulares, como rectángulos, círculos, cuadrados dentro de la línea gruesa. Podemos encontrar un rectángulo y dos medios círculos. Los medios círculos, a su vez, forman el círculo completo. Ahora solo debemos calcular el área del círculo y del rectángulo y sumarlos. Más sencillo que las figuras irregulares, ¿cierto? La fórmula del área del círculo es igual a la multiplicación de pi por su radio al cuadrado. Aplicando la fórmula a nuestro círculo en particular tenemos área igual a pi por radio al cuadrado igual a pi por 1/2 al cuadrado. Área igual a 1/4 de pi. En el caso del rectángulo solo necesitamos multiplicar su base por su altura. Su base está compuesta por 4 radios y su altura por 2 radios. Área del rectángulo igual a 2r por 4r igual a 8r al cuadrado, igual a 8 por 1/2 al cuadrado, igual a 8 por 1/4, igual a 2. Sumamos las áreas y obtenemos el resultado del problema. Área dentro de la línea gruesa igual a área del círculo más área del rectángulo, igual a 1/4 de pi más 2. ¡Buen trabajo! Para concluir, resolvamos el problema 5. El rectángulo de la figura está formado por 6 cuadrados. La longitud de cada uno de los lados del cuadrado pequeño es 1 centímetro. ¿Cuál es la longitud de cada lado del rectángulo? Comencemos como lo hemos hecho a lo largo de estos problemas, identificando variables y estableciendo relaciones entre ellas. Asignaremos una variable a la longitud de las aristas de cada uno de los 5 cuadrados de los que no tenemos información. A para el cuadrado 1, B para el cuadrado 2, C para el cuadrado 3, D para el cuadrado 4, E para el cuadrado 5. Ahora establezcamos las relaciones entre las variables y la información con la que contamos. Observando la altura del rectángulo, notamos que A más B igual a E más D será nuestra ecuación 1. Siguiendo el mismo proceso, podemos obtener otra ecuación analizando la base del rectángulo. A más E igual a B más C más D. Ya tenemos la ecuación 2. Bajo la misma lógica, buscamos distancias iguales que estén en términos de diferentes variables, es decir, de donde podamos obtener ecuaciones. Del cuadrado 1 obtenemos la ecuación 3. 3. A igual a E más 1. Del cuadrado 4 obtenemos la ecuación 4. 4. D igual a C más 1. Del cuadrado 5 obtenemos la ecuación 5. E igual a D más 1. Tenemos entonces 5 variables y 5 ecuaciones diferentes. Por lo tanto, podremos encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Para resolverlo, busquemos poner la mayor cantidad de variables en términos de una sola variable para poder ir despejando y obteniendo valores. Podemos comenzar poniendo las variables en términos de E. Iniciamos despejando de la ecuación 5 el valor de D en términos de E. 5. E igual a D más 1. E menos 1 igual a D. Sustituimos D en términos de E en la ecuación 4. 4. D igual a C más 1. E menos 1 igual a C más 1. E menos 2 igual a C. Escribimos la ecuación 1 en términos de E. 1. A más B igual a E más D. E más 1 más B igual a E más E menos 1. E más B más 1 igual a 2E menos 1. B igual a 2E menos E menos 1 menos 1. B igual a E menos 2. Ya tenemos A, B, C y D en términos de E. Sustituyamos en la ecuación 2. 2. A más E igual a B más C más D. E más 1 más E igual a E menos 2 más E menos 2 más E menos 1. E más 1
igual a E más E más E menos 2 menos 2 menos 1. 2E más 1 igual a 3E menos 5. 5 más 1 igual a 3E menos 2E. 6 igual a E. Sustituimos el valor de E para obtener los valores de las demás variables. A igual a E más 1 igual a 6 más 1 igual a 7. B igual a E menos 2 igual a 6 menos 2 igual a 4. C igual a E menos 2 igual a 6 menos 2 igual a 4. D igual a E menos 1 igual a 6 menos 1 igual a 5. Ya tenemos los valores de las 5 variables. Volvamos entonces a la pregunta del problema. La longitud de los lados del rectángulo. Base igual a B más C más D igual a 4 más 4 más 5 igual a 13. Altura igual a más B igual a 7 más 4 igual a 11. Estos han sido solo algunos ejemplos de la aplicación de áreas y perímetros, pero existen más. En la vida diaria, por ejemplo, nos permiten calcular el área de las paredes para determinar las cubetas de pintura que necesitaremos para una remodelación, los metros de cerca para proteger un terreno o tu propio huerto. Hasta las abejas usan matemáticas al construir sus panales. ¿Has notado que son hexagonales? Esto es porque existen solo 3 figuras para hacer teselaciones con una sola figura regular: el triángulo, el cuadrado como en tu cuaderno y el hexágono, que en realidad es armado como consecuencia de unir 6 triángulos equiláteros congruentes. Entre todos los polígonos regulares con el mismo perímetro, aquellos que tienen mayor número de lados poseen más área, demostró un matemático griego llamado Pappus. Entonces, el hexágono les permite aprovechar la mayor área posible por celda utilizando la misma cantidad de cera que le tomaría para construir las paredes de otra figura. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, en donde encontrarás más información y más problemas para que practiques. En la siguiente sesión retomaremos el tema de permutaciones y combinaciones haciendo uso del principio multiplicativo. ¡Hasta pronto!